Buenos días, el tema que vamos a trabajar el día de hoy con segundo año de secundaria en la asignatura de lenguaje, pues tiene que ver mucho con el tema pasado. En la clase anterior, cuando nosotros trabajamos, el tema que tocamos fue sobre el verbo. Vamos a recordar un poquito qué era el verbo, ¿sí? ¿Lo olvidaste? No, ¿verdad? Correcto. Cuando nosotros hablamos sobre el verbo, podemos decir que el verbo, pues, es la palabra importante o fundamental de la oración. Correcto. ¿Qué más hablamos acerca del verbo? Decíamos también pues que es de inventario abierto porque va a permitir crear otros verbos más. Muy bien. ¿Qué más recordamos acerca del tema del verbo? Cuando nosotros hablábamos sobre el verbo, decíamos también que pues cumple es una parte muy importante del predicado. ¿Por qué? Porque pues dentro de una oración el verbo es o la función que cumple es sobre el núcleo del predicado. Correcto. ¿Qué más hablamos acerca del verbo? Que también pues es la acción que realiza el sujeto. Correcto. Entonces, ya una vez teniendo claro acerca de lo que son el tema del verbo, nosotros el día de hoy vamos a trabajar en la página 105 de tu libro el tema titulado los verboides. Cuando nosotros hablamos sobre los verboides, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos descubrir o recordar acerca del tema? ¿Qué podemos nosotros decir o definir o cómo definiremos nosotros los verboides? Vamos a ver, ¿sí? Se dice que los verboides, muy bien, son las formas no personales del verbo, es decir, son las formas verbales que carecen de accidentes gramaticales o conjunciones. A diferencia entre el verbo y los verboides, los verbos o el verbo sí posee accidentes gramaticales, mientras que los verboides no poseen accidentes gramaticales o conjunciones, ¿sí? Así como el verbo, nosotros podemos encontrarlo en diversas o de muchas formas, los verboides también se dividen en tipos o en clases. Vamos a ver, ¿qué tipo de verboides encontramos? 1. Los verboides infinitivos. ¿Qué serán los verboides infinitivos? 2. Los gerundios. Y 3. Los participios. Los nombres quizás te suenan, ¿verdad? Pero si nosotros los estudiamos o lo definimos, pues vamos a ver qué encontramos nosotros dentro de este tema. Tenemos primero los infinitivos. Cuando hablamos sobre los verboides o los verbos infinitivos, podemos decir que se forman con la adición a la raíz de los sufijos ar, er, ir. Es decir, en primera conjugación, si el verbo es amar, termina en ar. Cantar, estudiar, chatear, caminar, jugar y saltar. En segunda conjugación tenemos los verbos terminados en er. Por ejemplo, tener, comer, correr, saber, leer, beber, entender. Y en tercera conjugación tenemos los verbos terminados en ir. Convivir, reír, vivir, existir, corregir, servir y pedir. Entonces, aquí pues se cumple la función. Los verbos infinitivos son aquellos cuya adición a la raíz se forma a través de los sufijos ar, er, ir. Ar como chatear, er como saber, ir como existir. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Qué más podemos encontrar dentro de los infinitivos? Su función. Estos verbos funcionan como un nombre o como un sustantivo. Por ejemplo, el rezar ayuda al cuerpo. ¿Qué ayuda al cuerpo? El rezar. El caminar ayuda a la circulación. ¿Qué ayuda a la circulación? El caminar. En este caso, rezar y caminar funcionan como un sustantivo. ¿Sí? Muy bien, seguimos. El infinitivo, cuando se acompaña de un verbo auxiliar, forma una perífrasis verbal. Tenemos un ejemplo. Ellas van a organizar la fiesta. Ricardo va a viajar a Japón. En este caso, si nos damos cuenta, cuando el infinitivo se acompaña de un verbo auxiliar, forma una perífrasis verbal. ¿Sí? Continuamos. Clase de infinitivos. Ya nosotros lo hemos estudiado.
cuando hablamos sobre las clases tenemos infinitivos simples e infinitivos compuestos. Los infinitivos simples, ¿en qué terminan? Ar, er, ir. Y los compuestos se le agrega la estructura haber más el participio. Y los participios terminan en ado, ido. ¿Sí? Tenemos el verbo estudiar en infinitivo simple, en compuesto sería haber estudiado. El verbo comer en infinitivo simple, en compuesto sería haber comido. El infinitivo simple pedir, en infinitivo compuesto sería haber pedido. Entonces, los infinitivos simples, ¿cómo o cuál es su terminación? Ar, er, ir. Y el infinitivo compuesto, su estructura empieza con haber más un participio. Bien, seguimos. Ahora vemos el siguiente o los siguientes ejercicios, donde aquí vamos a convertir los verbos en infinitivo simple y infinitivo compuesto. Bailaremos. ¿Cuál sería en infinitivo simple? ¿Recuerdas? Ar, er, ir. Bailar. Muy bien. En descubrir, descubrir. En leo, leer. Perdón. En estoy, estar. Y en cosí, coser. ¿Cuáles son los términos? Ar, ir, er. Muy bien. Infinitivo compuesto. ¿Qué se le agrega? ¿Recuerdas? Uy, ¿cuál era? Haber. Muy bien. Infinitivo compuesto. Haber bailado. Infinitivo compuesto de descubrir. Haber descubierto. Infinitivo compuesto de leer. Haber leído. Infinitivo compuesto de estar. Haber estado. Infinitivo compuesto de coser. Haber cosido. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí los infinitivos simples, los infinitivos compuestos de los verbos que hemos estudiado. ¿Cuál es el término de los simples? Ar, er, ir. Y de los compuestos, la estructura haber más el participio. ¿Y en qué terminan? Ado, ido. ¿Sí? Oto. Muy bien, seguimos. Gerundio. Otro tipo de verboides. A ver, cuando hablamos sobre los gerundios, podemos decir que presenta las terminaciones ando y yendo. Ejemplo, cantar, cantando, bailar, bailando, beber, bebiendo, estudiar, estudiando. A ver, vamos a ver, continuamos. ¿Qué más descubrimos en los gerundios? Clases de gerundios pueden ser simples y compuestos. Los gerundios simples, sus terminaciones son ando, yendo, yendo. Ejemplo, cantar, cantando, vivir, viviendo, leer, leyendo. En gerundio compuesto, su estructura es habiendo más participio. Ejemplo, habiendo cantado, con vivir, habiendo vivido, y con leer, habiendo leído. Entonces, los gerundios pueden ser simples y compuestos. Los simples, sus terminaciones son ando, yendo, yendo. Y los compuestos se le agrega la estructura habiendo más el participio. Ok, seguimos. Funciones del gerundio. El gerundio funciona como un adverbio, ya que posee rasgos comunes. Muy bien. El gerundio funciona como un adverbio, ya que posee rasgos comunes. Ejemplo, tu amiga entró saltando y Carla baila cantando. Mientras que también, acompañados del verbo estar, constituyen una perifrasis verbal. Ejemplo, estarán estudiando, están trabajando en Europa. ¿Sí? Ok, continuamos. Ejercicios. Nos dice, escribe los gerundios simples y compuestos de los siguientes infinitivos. Recuerda, cuando hablamos sobre los gerundios compuestos, la terminación es habiendo, ¿sí? A ver, verbos. Suprimir, despertar, recolectar, ir, gemir. Gerundio simple, en suprimir sería
suprimiendo. En despertar, despertando. En recolectar, recolectando. En ir, yendo. Y en gemir, gimiendo. En gerundios compuestos se le agrega el término habiendo, ¿verdad? Haber. Habiendo, en vez de suprimir, habiendo suprimido. En despertar, habiendo despertado. En recolectar, habiendo recolectado. En ir, habiendo ido. Y en gemir, habiendo gemido. ¿Sí? Ok, seguimos. Participio. Cuando hablamos sobre el participio podemos decir de que se forman con la adición a la raíz de los sufijos ado, ido, to, so, cho. Repito, ado, ido, to, so, cho. Verbos terminados en ar. Pero aquí a estos verbos terminados en ar le corresponde ado. Amar, amado. Cantar, cantado. Estudiar, estudiado. Verbos terminados en er le corresponde el término ido. Temer, temido. Comer, comido. Correr, corrido. Y verbos terminados en ir. Aquí le corresponde el término ido. Convivir, convivido. Vivir, vivido. Y corregir, corregido. Muy bien, seguimos. Clase de participio. Se presentan dos formas, los regulares y los irregulares. Los regulares terminan en ado, ido, y los irregulares en to, so, cho. Participio regular del verbo bailar, bailado. Del verbo perder, perdido. Del verbo estudiar, estudiado. Y del verbo imprimir, imprimido. Participios irregulares terminados en to, so, cho. Participio irregular del verbo bailar, del verbo escribir, escrito. Del verbo imprimir, impreso. Del verbo decir, dicho. Y del verbo, en este caso, termina roto, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Funciones del participio. El participio funciona como adjetivo. Ejemplo, se casó con un vestido prestado. Encontró el boleto roto y llegó con el polo manchado. ¿Cuál es el verbo aquí que funciona como adjetivo? Prestado, roto, manchado. ¿Sí? Y también se dice que el participio acompañado del verbo auxiliar haber integra tiempos compuestos. Ha regalado su fortuna. Ha ingresado a la universidad y ha estudiado mucho para su examen. ¿Cuál es el verbo auxiliar que lo acompaña? Haber. Muy bien. Seguimos. Algunos participios en sus dos clases. Tenemos verbos, participio regular y participio irregular. El verbo atender en participio regular sería atendido y en irregular atento. El verbo bendecir en participio regular sería bendecido y en irregular bendito. Verbo concluir en participio regular sería concluido y en participio irregular concluso. El verbo confesar en participio regular sería confesado y en participio irregular confeso. El verbo convertir en participio regular sería convertido y en participio irregular converso. El verbo despertar en participio regular sería despertado y en participio irregular despierto. El verbo elegir en participio regular sería elegido y en participio irregular electo. El verbo freír en participio regular sería freído y en participio irregular frito. Verbo incluir en participio regular sería incluido y en participio irregular sería incluso. Y el verbo maldecir en participio regular sería maldecido y en participio irregular maldito. ¿Sí? Ok.
Entonces, es todo cuanto hemos trabajado nosotros respecto a lo que es los verboides. Todo lo que está basado en teoría. Hemos hablado sobre los tipos de verboides: participio, gerundio y o infinitivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en la página 107 de tu libro. ¿Sí? A ver, dice, resolviendo en clase. ¿Ya tienes listo tu libro? Ok. Empezamos entonces. No dejemos de recordar cada cosa que hemos estudiado o hemos leído en esta mañana o en clase anterior. ¿Sí? Dice 1. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Las formas no personales del verbo, ¿cuáles son? Correcto. Gerundio, participio e infinitivo. ¿Cuál es la respuesta? La E. Muy bien, marcamos entonces la E. ¿Sí? Gerundio, participio e infinitivo. 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué alternativa no es un gerundio? Cuando hablamos de los gerundios, podemos decir que son los verbos terminados en ando y endo. A ver, ¿qué alternativa no es un gerundio? Cantado termina en ado, no en ando ni en endo. Puede ser la respuesta, vamos a marcarla momentáneamente. B, cocinando termina en ando. C, trabajando termina en ando. D, leyendo termina en endo. E, escuchando termina en ando. Leyendo termina en yendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que no es un gerundio? La A, cantado, porque termina en ado. Muy bien. 3. ¿Listos? El participio funciona como verbo y como ¿qué otra palabra? A, adjetivo. B, sustantivo. C, preposición. D, adverbio. E, conjugación. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A, muy bien. Funciona como verbo y como adjetivo. ¿Sí? Seguimos. 4. Entonces la 3, la respuesta es la A. 4. ¿Qué alternativa no es participio regular? Cuando hablamos sobre los participios regulares, los términos son ado, ido. A ver, comprimido, sí. Mirado, también. Impreso, A no termina en ado ni en ido. Imprimido, sí. Estirado. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? La C, impreso. No es un participio regular. Muy bien. Seguimos. 5. ¿Qué dice la 5? ¿Qué verboide termina en los sufijos ar, er, ir? ¿Qué verboide termina en los sufijos ar, er, ir? Facilita. A, infinitivos. B, gerundio. C, participio. D, adjetivo. Y E, adverbio. ¿Cuál es la respuesta? La A, infinitivo. Muy bien. Seguimos. 6. ¿Cuál es el participio del verbo leer? Cuando nosotros hablamos sobre el participio leer, ¿no? En este caso término ido. A ver, vamos a ver. A, leyendo. B, leeré. C, leído. D, lee. O E, leerá. ¿Cuál es? La C, leído. Muy bien. 7. Complete el enunciado morfológicamente los verboides. Morfológicamente los verboides. A, son palabras variables. Puede ser. B, modifican a los sustantivos. C, son invariables. No. D, son de inventario abierto. Pues vamos a ver. O E, carecen de accidentes gramaticales. La E, muy bien, es más acertada. Carecen de accidentes gramaticales. 8. Señala la alternativa que no presenta un infinitivo. Cuando hablamos de infinitivo, son aquellas palabras terminadas en ar, er, e. Mirarme, cocinar, actor, correr o expulsar. ¿Cuál es? La C, actor. Muy bien. Seguimos. 9. ¿Qué verboide presenta las terminaciones ado-ido? Las terminaciones ado-ido. ¿Cuáles son? Los participios, los gerundios, los infinitivos, los adverbios o los verbios. O los verbos, perdón. ¿Cuál es? La A. Muy bien, los participios.
Ellos terminan en ado, ido, toso, cho, ¿verdad? Muy bien. 10. En el siguiente enunciado, observé a la niña cogiendo dinero del bolso roto de la profesora. Señala cuántos verboides hay. A, 3, B, 4, C, 2, D, 1 o E, 5. Yo he marcado la C, 2. ¿Cuáles son? Cogiendo, yendo y roto, to. ¿Sí? Muy bien, seguimos. 11. En la siguiente oración, tu prima salió corriendo. El elemento resaltado, ¿qué verboide es? Aquí si nos damos cuenta, la palabra corriendo está resaltada. A, infinitivo. B, gerundio. C, participio. D, verbo. O E, determinante. ¿Cuál es? Un gerundio. Muy bien. Seguimos. 12. La hoja impresa se la envié a la secretaria. La palabra que está resaltada es impresa. Ahora la pregunta es, ¿qué verboide es? A, infinitivo. B, verbo. C, gerundio. D, participio. O E, determinante. ¿Cuál es? La D. Muy bien, participio. 13. En el siguiente enunciado, el comer vitaminas te mantiene sano. El elemento resaltado es ¿qué tipo de verboide? ¿Cuál es la palabra? Comer. A, infinitivo. B, participio. C, gerundio. D, verbo. O E, pronombre. ¿Cuál es? Infinitivo. A, la 13, la A, infinitivo. 14. ¿Qué clase de verbo es vaciando? A, participio. B, artículo. C, infinitivo. D, gerundio. O E, verbo. ¿Cuál es? La D, gerundio. Muy bien. Y 15. ¿Qué clase de verboide es escrito? A, gerundio. B, participio. C, infinitivo. D, pronombre. O E, participio irregular. ¿Cuál es? La E, correcto, participio irregular. Muy bien, es aquí cuanto hemos trabajado los ejercicios de la página número 107, ¿sí? Lo que es de resolviendo en clase. Ahora, como ya es costumbre, te toca resolver los ejercicios de la página 108 a la 110. No te olvides, por favor, leer correctamente, entender el enunciado, buscar dentro de las alternativas la respuesta y de esa manera, pues, una vez que hayas marcado la respuesta de cada ejercicio de la página 108 a la 110, le tomas foto y me la envías a mi correo, ¿sí? No te olvides, por favor, desarrollar reforzando lo aprendido de la página 108, 109 y practicando en casa la página 110, ¿sí? Bien, es todo cuanto hemos desarrollado con el tema de los verboides el día de hoy. Gracias por tu atención, por permitirme llegar a ti, entrar a tus hogares y de esta manera ir aprendiendo cada vez más y más sobre un tema de gramática dentro de la asignatura del lenguaje. ¿Sí? Gracias, que tengas buen día y nos vemos hasta la próxima. ¿Sí? Muy bien. Bendiciones. Hola, nos encontramos una vez más aquí para poder desarrollar un tema de segundo año y secundaria en la asignatura de lenguaje y tiene que ver mucho con los temas que ya hemos tratado anteriormente. ¿Cuál fue el último tema que hemos trabajado? Sobre los verboides, ¿verdad? Pero antes de recordar o de estudiar los verboides, recordamos otro temita. ¿Cuál era? El verbo. Exacto, ¿sí? Entonces ya tenemos fresquecito sobre lo que son el verbo, los verboides. ¿Sí? ¿Hay una similitud o una diferencia? Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿tendrá que ver también con el verbo? A ver, vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿sí? Dice, clasificación del verbo. Correcto. Cuando hablamos sobre la clasificación del verbo, quiere decir que aquí vamos a seleccionar, vamos a clasificar, ya sea por peso, por tamaño, por tiempo, no sé por cuál acción o por cuál reacción, los verbos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pero primero vamos a hacer todo un reencuentro
¿sí? Acerca de lo que es el verbo. A ver, dice el verbo. Aquí lo hemos englobalizado, ¿sí? Hemos hecho todo lo que es un concepto acerca de los 4 criterios que estudiamos sobre este tema. Empezamos primero. Decimos que el verbo es la palabra variable, porque en su estructura presenta 5 accidentes gramaticales, como son persona, tiempo, modo, número y aspecto. ¿Es verdad? El verbo en sí presenta pues variación. Señala la acción, es decir, el proceso o el estado que realiza el sujeto. Correcto. Todo verbo es acción. Y te decía cuando hablamos o estudiamos este tema, nosotros pues de una u otra manera realizamos vamos a decir, esta acción desde que nosotros nos despertamos hasta que nos acostamos, incluso hasta dormidos, ¿verdad? Siguiente, cumple la función del núcleo del predicado. Cuando nosotros trabajamos o recordamos o estudiamos el tema de la oración, que ya viene próximo, te estoy hablando de temas o clases pasadas, es decir, en otros grados, nosotros podemos dividir la oración en 2 partes, sujeto y predicado. Y cada uno de ellos tiene su estructura. Por ejemplo, el sujeto. ¿Cuál es su núcleo? El sustantivo. Así como el sujeto tiene su núcleo, que es la palabra más importante de ella, el predicado también. ¿Y cuál es el verbo? Su núcleo del predicado es el verbo. Correcto. Y el otro nos dice que es de inventario abierto. Es decir, pues permite la creación o la incorporación de nuevas palabras en el español. Es decir, de nuevos verbos. Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que es la clasificación de los verbos. Cuando nosotros estudiamos sobre el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, en este caso hasta el verbo, los hemos estudiado según criterios. Empezamos primero por el criterio morfológico. ¿Qué encontramos dentro del criterio morfológico? Los verbos regulares. Cuando hablamos sobre el verbo regular, decimos que el lexema o la raíz no presenta ninguna alternación durante su conjugación o su conjunción. Por ejemplo, tenemos caminó, caminaré, caminaste, caminamos, caminan. ¿Qué es lo que varía? El morfema, más no el lexema, es decir, la raíz. Si te das cuenta, todas estas palabras tienen la misma raíz, camín, 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 camín. Y lo que varía es el morfema, es decir, caminó, caminaré, caminaste, caminamos y caminan. Entonces quiere decir que aún todavía los verbos regulares presentan accidentes gramaticales. Recuerda, la raíz camín no sufre alteración, lo que te explicaba. ¿Qué es lo que sufre alteración? El morfema. ¿Y a qué le llamamos el morfema? Lo que puede variar. ¿Sí? Ok, continuamos. Verbos irregulares. En este caso, la raíz o el lexema cambia o se altera al conjugarse. Estamos hablando aquí ya de la raíz. A ver, vamos a ver. Ejemplo, duermo. No varía solo la raíz, sino también el morfema. No puedo escribir duermiré, sino dormiremos. ¿Varía la raíz? Sí. Contó. Y si yo quiero poner este verbo en otro tiempo, cuenta. Varía la raíz también. Lo mismo ocurre en voy. Ya no sería voiré, sino iré. Recuerda, las raíces se alteran de forma parcial o total al ser conjugadas. Esos son los verbos irregulares, ¿sí? Ok, continuamos. Ahora veremos la clasificación del verbo según el criterio semántico. Los verbos se clasifican semánticamente ¿en quién? Los verbos copulativos, los verbos no copulativos, los verbos transitivos, los verbos intransitivos y los verbos pronominales. Vamos a empezar por los verbos copulativos. Recordamos, cuando hablamos nosotros sobre los verbos copulativos, viene a nuestra mente esos dos o tres verbos muy conocidos: ser, estar o parecer. A ver, vamos a ver si coincidimos. Dice, los verbos copulativos son los verbos que no aportan un significado pleno. Solo se emplean para unir ¿a quién? Al sujeto y al predicado. Estos verbos carecen de significado real,
por sí solos no le dan sentido completo a la oración. ¿Es verdad? ¿Cuáles son estos verbos? Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, yacer, soler, continuar, etc. Tenemos el primer ejemplo. Tu comportamiento es insoportable. Este verbo es, ¿a quién crees que pertenece? ¿Al verbo ser, estar o parecer? Tus comportamientos están insoportables. ¿Son insoportables o parecen insoportables? Son. Entonces, en este caso sería el verbo ser, ¿verdad? Siguiente. Nuestra sobrina está enferma. Ahí sí está más claro. El verbo es estar. Y el tercer ejemplo, hoy todo parece triste. Este verbo, obviamente, ¿no?, lo hemos extraído del verbo parecer. Entonces, los verbos copulativos por sí solos carecen de significado, pero le dan un sentido completo a la oración. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ahora tenemos los verbos no copulativos. No lo vamos a encontrar, o muchas veces vamos a encontrar este tipo de verbo en los libros, no como los verbos no copulativos, sino como los verbos predicativos. ¿En qué consiste? Dicen, son los verbos que poseen significado propio. No es obligatorio la presencia de un complemento. Es decir, estos verbos ya simplemente al momento de escribir ya tienen un sentido, un peso. Por ejemplo, ¿cuáles son? Bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, comer, chatear, cantar, amar, soñar, correr, querer, dormir, etc. Por ejemplo, si yo solo escribiese aquí, José estudia, ¿se entendería si yo escribo así? Sí. Simplemente le agrego otra palabra para armar el complemento. José estudia inglés. Lo mismo ocurre con Luis ama a María, o los jóvenes jugaron toda la tarde. Entonces, estos tipos de verbos, son más completos. ¿Sí? Como son estudia, ama, jugaron. Si yo dijera José estudia, Luis ama y los jóvenes jugaron, ¿se entendería? Sí, se entendería la oración. ¿Sí? Ok, ¿qué tipo de verbos son estos entonces? Los verbos predicativos, o llamados también no copulativos. Continuamos. Otro tipo de verbos que nosotros vamos a encontrar son los verbos transitivos. Uy, tendrán que ver con algo con el tránsito. A ver, vamos a ver. Se dice que los verbos transitivos son aquellos verbos cuyo significado exige la presencia de ¿quién? De un objeto directo. Es el elemento que recibe la acción o la función del sustantivo o pronombre. Por ejemplo, tenemos el vecino compra chocolates. Dice acá, yo hago la pregunta. Aquí, ¿cómo reconozco yo al objeto directo? A través de la pregunta ¿qué? Más sujeto igual objeto directo. A ver, si yo preguntase ¿qué compra el vecino? ¿Cuál sería la respuesta? Chocolates. Entonces chocolate pasaría a ser objeto directo. Para el segundo ejercicio dice Carlos vende golosinas. ¿Qué vende Carlos? Golosinas. Entonces golosina pasaría a ser objeto directo. Entonces este tipo de verbo transitivo dice sí exige la presencia de ¿quién? De un objeto directo. ¿Por qué? Porque es ahí en ella donde va a recaer la acción o la función que va a realizar el sustantivo o el pronombre. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver, encontramos creo más ejemplos. Correcto. Dice ahí, Luis y Camilo cantaron bachatas. ¿Qué cantaron Luis y Camilo? Bachatas, objeto directo. Muy bien. Seguimos. Marcelo y yo jugamos fútbol. ¿Qué jugamos Marcelo y yo? Fútbol. Entonces fútbol sería objeto directo. Si nos damos cuenta, entonces, de esta manera, ¿cómo reconocemos al objeto directo? Ya está escrito aquí en la pizarra. Lo hacemos a través de esta pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué? Más verbo, más sujeto, que nos arrojaría objeto directo, que es la función o la acción que va a realizar o va a recaer sobre el sustantivo o el pronombre en este caso. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Verbos intransitivos. ¿En qué consistirán
los verbos intransitivos. A ver, vamos a ver. Dice, son aquellos que presentan significado absoluto y carecen de objeto directo. Es decir, estos verbos no necesitan de un objeto directo para tener sentido. Cristina camina por el bulevar. ¿Cuál es el verbo intransitivo? Camina. Desayunaste en la parada. ¿Cuál es el verbo intransitivo? Desayunaste. Entonces, es diferente al verbo transitivo. El verbo transitivo sí exige un objeto directo. El intransitivo no necesita del objeto directo y de esta manera su significado es absoluto. ¿Sí? Ok, continuamos. Pronominales transitivos. Aquí encontramos a los verbos reflexivos y recíprocos. Cuando hablamos sobre los verbos reflexivos, podemos decir que son aquellos verbos en que la acción se ejecuta para uno mismo. Es decir, a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Aquí la acción retorna al sujeto que la realiza. Estos verbos llevan pronombres personales. ¿Cuáles son esos pronombres personales? Me, te, se, nos, que funcionan como objeto directo. Por ejemplo, tenemos, él se cuida de todos los males. ¿Cuál es el verbo aquí? Se. ¿No? Es un complemento. Se cuida. Yo me peino todos los días. ¿Cuál es el verbo ahí? Me peino, ¿verdad? Se lastimó el dedo. ¿Cuál es el verbo ahí? Se lastimó. Entonces, de esta manera, estos pronombres personales como me, te, se, nos van a funcionar como objeto directo. Van a cumplir esa función. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Los verbos recíprocos. Cuando hablamos sobre reciprocidad o algo recíproco, es decir, lo que tú deseas también va a caer sobre ti, ¿verdad? Dice, son verbos que expresan un cambio mutuo de acción, o sea, reciprocidad entre uno y otro sujeto. Estos verbos se conjugan con los pronombres nos, os, se y se reconoce con el refuerzo de mutuamente. Por ejemplo, yo y Luis nos carteamos. ¿Cuál es el objeto directo? Nos. ¿No? Que dice se reconoce con el refuerzo mutuamente. Siguiente ejercicio, ellos se aman en secreto. ¿Cuál es el objeto directo aquí? Se. La maestra y el alumno se saludan. El objeto directo es se. Y esto se puede reemplazar o reforzar a través de la palabra mutuamente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ejercicios. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a reconocer los verbos transitivos y los verbos intransitivos. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de los verbos transitivos, decimos que son aquellos que van a necesitar del objeto directo. Y los intransitivos son aquellos que no necesitan el objeto directo. Yo te desarrollo para que tengas una idea, uno y luego tú haces el resto. Por ejemplo, dice, compré dulces, chocolates y naranjas. ¿Qué compré? Dulces, chocolates y naranjas. ¿Qué tipo de verbo es este? Verbo transitivo. ¿Sí? Muy bien. Dice, la anciana vecina vive cómodamente. ¿Qué vive? ¿Sería? No. Entonces aquí, ¿cuál sería? Verbo intransitivo. Muy bien. Y así sucesivamente tú irás haciendo o resolviendo los otros ejercicios. ¿Sí? Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vemos la clasificación según el criterio sintáctico. Dice, sintácticamente los verbos se clasifican en verbos personales e impersonales. Veamos, ¿cuáles son los verbos personales? Dice, los verbos personales son la mayoría de los verbos que presentan un sujeto gramatical, ya sea expreso o tácito. Es decir, estos verbos van a tener o van a cumplir o van a poseer un sujeto que existe o que no, pero que se sobreentiende. Pueden conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso. Por ejemplo, tenemos, escribirás una canción, sujeto tácito, porque no aparece. Ella viajará al cine, sujeto expreso. ¿Cuál es el sujeto? Ella. ¿Quién viajará al cine? Ella. Dice, bailaremos juntos, sujeto tácito, porque no existe el sujeto. O no está, no es que no exista, sino no está.
Nosotros compraremos muchos regalos, sujeto expreso. ¿Quiénes o quiénes comprarán o compraremos muchos regalos? Nosotros. Muy bien. Entonces los verbos personales cuentan con el sujeto, pero puede ser tácito o expreso. ¿Sí? Seguimos. Verbos impersonales. El verbo impersonal es aquel que no posee sujeto o el mismo no está definido en la oración. Todas las oraciones que no poseen sujeto son en consecuencia oraciones unimembres. Los verbos impersonales se presentan en 4 casos. El primero, verbos referidos a fenómenos naturales, como por ejemplo, llovió toda la noche. ¿Cuál es el verbo aquí? Llovió. Verbo haber. Hay muchos problemas. ¿Cuál es el verbo aquí? Hay. Verbo hacer y ser referido al tiempo. Es de día y hace frío. Y verbo con signo de impersonalidad, se alquila bicicleta. Entonces los impersonales son aquellos verbos que se refieren a fenómenos naturales, al verbo haber, al verbo hacer y ser referido, es decir, a un tiempo, o el verbo con signo de personalidad, se. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a reconocer los verbos personales e impersonales. ¿Recuerdas? Los verbos personales, ¿a qué se referían? ¿A cuáles? A los verbos, en este caso, está presente o no en la oración, dice, ¿verdad? Es decir, cuenta con un sujeto tácito o expreso, dice. Y los impersonales son aquellos que se refieren a un fenómeno natural, al verbo haber, al del tiempo, ¿no? O una, en este caso, impersonalidad, ¿verdad? Dice, anoche llovió demasiado. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo impersonal, ¿no? Muy bien. Impersonal. Fuimos a jugar fútbol. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo personal. Porque está el sujeto, pero no aparece. O mejor dicho, cuenta con sujeto, pero no está presente. Es sujeto tácito. Otro, llevé mi dinero al banco. Igual, también se venden dulces. Amanecí enfermo. Ellos se saludaron efusivamente. Hubo un accidente. Entonces, así como hemos desarrollado el primero y el segundo, tú también colocarás al costado qué tipo de verbo es. Personal o impersonal. A cada uno de los ejercicios que continúan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es así como hemos desarrollado todo lo que es teoría referente a la clasificación de verbos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar la respuesta de los ejercicios que encontramos en la página 101 a la 102. ¿Sí? Muy bien. Dice, resolviendo en clase. ¿Listos? A ver. Vamos a ver. Correcto. A ver. ¿Listos? Bien. Empezamos. Resolviendo en clase. ¿Qué dice la 1? Vamos a borrar acá para que esto no se vea espantoso. Ok. ¿Qué dice la 1? Dice, señala la alternativa que presenta verbos copulativos. Si nosotros recordamos los verbos copulativos, ¿cuáles son? ¿Cuál? Ser o estar, ¿verdad? Muy bien. Dice, caminar, correr, mirar, estar, ver, salir, tener, tejer, beber, ser, estar, coger, o ser, parecer, estar. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál? La E. Muy bien, ser, parecer o estar. Ser, estar, parecer. Correcto, es la E. Muy bien. 2. ¿Qué verbos por sí solos pueden constituir el predicado gracias a su significación real? A. Los verbos copulativos. B. Los transitivos. C. Los personales. D. Los regulares. O E. Los predicativos, que son los verbos no. A ver, ¿cuáles son? Los predicativos. Muy bien, marcamos la respuesta E. 3. ¿Qué verbo puede conjugarse en las 3 personas gramaticales del discurso? A. Copulativo. B.
transitivo, C, personal, D, regular o E, predicativo. A ver, eso lo encontramos en la página 100. Dice, los verbos personales son la mayoría de los verbos que presentan un sujeto gramatical, sea expreso o tácito. Pueden conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso. Muy bien, ¿cuál es? La C, personal. Correcto. 4. ¿Qué verbo carece de significado real y funciona como nexo? 4. ¿Qué verbo carece de significado real y funciona como nexo? A, los verbos copulativos. B, los verbos transitivos. C, los verbos personales. D, los verbos regulares. O E, los verbos predicativos. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A, los copulativos. Muy bien, correcto. Seguimos. 5. Señala la alternativa que no presenta un verbo irregular. Dormir, correr, almorzar, caber, andar. Cuando hablamos acerca de los verbos irregulares, nosotros nos referimos donde la raíz o el lexema cambia o se altera al conjugarse. Dice, a ver, caber, ¿verdad? Caber. La respuesta entonces aquí, ¿cuál es? La de caber. 6. ¿Qué verbo carece de objeto directo? Es decir, que no tiene objeto directo. A, personal. B, irregular. C, intransitivo. D, copulativo. O E, reflexivo. Si nosotros recordamos, dice, los verbos intransitivos son aquellos que presentan significado absoluto y carecen de objeto directo. ¿Cuál es? La C. Correcto, intransitivos. Muy bien. 7. ¿Qué verbo indica la acción y señala que la recibe el sujeto? A, reflexivo. B, cuasirreflejo. C, recíproco. D, relativo. O E, impersonal. ¿Cuál es? La A, reflexivo. Muy bien. 8. Señala la relación correcta. Permaneció transitivo, no. Compré, transitivo, puede ser. Son, no copulativo, no. Llovió, personal, no. Saltaré, copulativo, no. ¿Cuál es? La B, compré, transitivo. Muy bien. 9, ejercicio número 9 dice, ¿qué verbo carece de sujeto, tanto expreso como tácito? ¿Qué verbo carece de sujeto, tanto expreso como tácito? A, impersonal. B, regular. C, transitivo. D, copulativo. O E, personal. ¿Cuál es la respuesta? La E, personal. Dicen que los verbos personales, ellos cuentan, pero pueden carecer de sujeto tácito o expreso. ¿Sí? Muy bien, la E. 10. Señala la alternativa que presenta un verbo copulativo. Recuerda los verbos copulativos: ser, estar, parecer. Te envié varios mensajes. No pienso volver a verte. C. Dani compra zapatos con amortiguadores. D. Margarita mira muy bien de lejos. Y E. Roxana está feliz con su novio. ¿Cuál es la alternativa que presenta un verbo copulativo? La E. Roxana está feliz con su novio, porque aquí el verbo está, ¿no?, proviene del ser o estar. 11. ¿Qué alternativa presenta verbo cuasirreflejo? Cuando hablamos sobre los verbos cuasirreflejo, se dicen que aparentemente la acción retorna al sujeto. Es decir, los pronombres me, te, se, nos u os enfatizan y no cumplen ninguna función como objeto directo ni objeto indirecto. Ejemplo, ya me voy, él se fue. A ver, vamos a ver, dice, ¿qué alternativa presenta verbo cuasirreflejo? A,
ella se baña todos los días. B, mi mamá y mi papá se aman mucho. C, él es el amor de mi vida. D, ella se marcha para no volver. Y E, él compra una torta. ¿Qué respuesta hemos marcado aquí? La D, ella se marcha para no volver. ¿Sí? Muy bien. 12. ¿Qué alternativa presenta verbo recíproco? Es decir, cuando la acción se da entre dos o más sujetos. A ver, ella nos visitó el domingo. B, Camila juega y Leo maneja bicicleta. C, Carlos se peleó. D, Gino se siente mal. Y E, Álvaro y su mamá se abrazaron. ¿Cuál? La E, muy bien, Álvaro y su mamá se abrazaron. 13. ¿Qué alternativa presenta verbos predicativos? A, él permanece en cama. B, mi profesor parece molesto. C, ella es mi tía favorita. D, Carito cantó bonito o canta bonito. Y E, el doctor está enfermo. ¿Qué alternativa presenta verbo predicativo? Cuando hablamos sobre los verbos predicativos nos referimos a los no copulativos. Y son aquellos verbos que no necesitan pues de una u otra forma de algo, sino que simplemente tienen ya un sentido completo. ¿Sí? A ver, dice, ¿qué verbo presenta? ¿Estamos dónde? A ver, ¿qué alternativa presenta verbo predicativo? A, él permanece en cama. B, mi profesor parece molesto. C, ella es mi tía favorita. D, Carito canta bonito. O el doctor está enfermo. La de Carito canta bonito, ¿verdad? Muy bien. 14. ¿Qué verbo no cambia su raíz? A, regular. B, irregular. C, transitivo. D, intransitivo. O E, impersonal. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A, muy bien, regular. Y 15. ¿Qué alternativa presenta verbo reflexivo? Cuando hablamos sobre los verbos reflexivos, recordamos, son aquellos donde la acción retorna al sujeto que la realiza. Estos verbos llevan pronombres personales, metesenos, que funcionan como objeto directo. Muy bien, son los reflexivos. A, ella canta el himno nacional. ¿Qué canta ella? El himno nacional. Muy bien, objeto directo. B, ella se viste rápido. C, Percy se va a la playa. D, Diego y Mateo se pelearon. Y E, ellos se miraron. A ver, los verbos reflexivos dicen que son aquellos que necesitan o funcionan como objeto directo. Se reconoce con la frase sí mismo, a ti mismo, muy bien. Ella canta el himno nacional. ¿Cuál es? La A. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos los 15 ejercicios resueltos, ¿no? El verbo reflexivo, ella canta el himno nacional. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos desarrollado los ejercicios de la página 101 y 102. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora? Vas a desarrollar los que están en la página 102 hasta la 104, ¿sí? Que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. Igual, léelo con bastante atención también, ¿sí? Recordamos o te guías con el libro todo lo que hemos trabajado teóricamente el día de hoy sobre la clasificación de los verbos y marca la respuesta de cada enunciado, ¿sí? Una vez que la has marcado, no te olvides tomar la foto y enviármela a mi correo. Gracias a aquellos que están mandando sus trabajos hasta el momento y cumplen muy bien, ya tienen una estrellita y un 20, no se preocupen. Y aquellos que no o que siempre le entregan a destiempo, por favor, ¿sí? Ya miren el tiempo en que nos encontramos y hagan, ¿sí? Mi correo ya saben cuál es, omarcito1@hotmail.com, y de esa manera pues estaremos ahí en contacto, ¿sí? Bueno, es todo lo que hemos trabajado el día de hoy. No te olvides, por favor, la página 102 hasta la 104 de tu libro de lenguaje, ¿sí? Gracias por permitirme llegar a ti. Nos vemos en otra ocasión. Que tengas buen día. Bendiciones. Y a cuidarse mucho.